Continuando con mi exposición acerca de los sistemas de navegación de la aeronave, el cual es ATA-34, en este momento hablaré acerca de la navegación hiperbólica. Los sistemas de radionavegación hiperbólicos proporcionan capacidades de localización de posición de medio a largo alcance para operaciones en ruta. Desde hace mucho tiempo se han desarrollado varios sistemas hiperbólicos para uso en la aviación desde la década de 1940, incluidos DECA, Omega y LORAN. El uso operativo de los sistemas de navegación Omega y DECA cesó en 1997 y 2000 respectivamente. Fijación hiperbólica. Los principios de la fijación de posición hiperbólica son dos estaciones de radio, A y B, las cuales están ubicadas a una distancia conocida. La línea imaginaria que los une se denomina línea base. La estación A es la estación maestra y la B es la secundaria. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos los ejemplos de las estaciones. En la primera figura podemos apreciar la estación maestra y la estación secundaria, y representado así la línea base. De esta forma, la estación maestra transmite pulsos a intervalos regulares. Estos pulsos, representados por círculos, como los podemos ver en la segunda imagen, llegan a la estación secundaria después de un periodo de tiempo fijo. Este tiempo es determinado por la velocidad de propagación de la onda de radio. Cuando la estación secundaria recibe el primer pulso de la estación maestra, la estación secundaria transmite su propio pulso desde un retardo de tiempo fijo, como podemos apreciar en la tercera imagen. Este es un proceso continuo con pulsos transmitidos desde la estación maestra a intervalos fijos y la estación secundaria respondiendo después de un periodo de retraso fijo. Los pulsos radiados comienzan a superponerse a medida que las ondas se alejan de sus respectivas estaciones. La intersección de dos pulsos con el mismo retardo de tiempo en cualquier lugar de este patrón se puede utilizar para determinar una línea de posición. Estos puntos se pueden trazar para formar curvas únicas conocidas como hipérbolas. Los focos de las hipérbolas están en cada uno de los transmisores. Navegación Doppler y sistema de navegación. La navegación aérea Doppler es un sistema capaz de determinar la velocidad sobre el suelo y el ángulo de deriva del avión. Se basa en el efecto Doppler, que consiste en el cambio de frecuencia que experimenta la energía radiada cuando existe un movimiento relativo entre la fuente que transmite dicha energía y el receptor de la misma, siendo ese cambio de frecuencia proporcional a la velocidad relativa entre el transmisor y el receptor. Los sistemas de navegación Doppler se desarrollaron a mediados de la década de 1940 y se introdujeron a mediados de la década de 1950 como un sistema de navegación primario, con muchas características incluidos los cálculos continuos de velocidad de avance y la deriva. Al ser autónomo, el sistema se puede utilizar para la navegación de larga distancia sobre los océanos y áreas no desarrolladas del mundo. Los sensores Doppler también se utilizan en otras aplicaciones aerotransportadas, incluidos los sistemas de alerta de radares meteorológicos y misiles. El efecto Doppler. Este efecto lo podemos definir como el cambio de frecuencia aparente de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Este efecto es llamado así por Christian Andreas Doppler, el cual fue un matemático y físico austriaco. Su hipótesis era que la frecuencia de una onda aparentemente cambia a medida que su fuente se acerca
más o más lejos de su observador. Este principio se demostró inicialmente que se produce con el sonido. Posteriormente se encontró que ocurre con cualquier tipo de onda, incluido en la energía electromagnética. Un ejemplo del efecto Doppler se puede observar cuando los trenes rápidos pasan por un observador. A medida que el tren se acerca al observador, el número de ciclos recibidos por el observador es el tono fijo más los ciclos adicionales recibidos en función de la velocidad del tren. La diferencia de tono se conoce como el desplazamiento Doppler. Este principio se utiliza en los sistemas de navegación Doppler. El desplazamiento Doppler es un efecto práctico directamente proporcional a la velocidad relativa de movimiento entre las fuentes y el observador. Gracias por su atención.